Buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Vale. Primero lo de siempre. Un poquito de música. Vale. Y ahora. Vale. En este vídeo vamos a ver las Blind SQL inyección, ¿vale? Que es otro tipo diferente de inyección SQL. En el vídeo pasado vimos las Union Based, ¿vale? Que recordáis que es la del Union Select y poner el mismo número de columnas, tal. Bueno, espero que os acordéis si habéis visto el vídeo, y si no, pues no os vais a acordar. Pero bueno, vamos a ver otro tipo diferente de inyección de SQL, ¿vale? Entonces, como de costumbre, no me he organizado ni un poco. Entonces yo simplemente voy a hablar, espero que lo que diga tiene sentido y espero ser capaz de explicarme, ¿vale? Entonces, primero, vamos a ver desde la página web, ¿vale? Cómo identificar diferencias entre una SQL injection normal que vimos en el vídeo anterior y una blind, ¿vale? Y explicar por qué esta es blind. Y... en fin. Por cierto, antes de empezar, voy a hacer yo creo que 2 vídeos, ¿vale? Voy a hacer este, que voy a explicar cómo funcionan las blind SQL injection, y voy a hacer un segundo vídeo en el cual vamos a automatizar el ataque, ¿vale? Nos lo scriptearemos, ya veremos si con Bash o con Python, no lo sé. Pero claro, si hago todo en un vídeo, creo que me va a quedar un vídeo de 7 horas y no me apetece. Entonces, en este vídeo vamos a explicar en qué consiste, cómo funciona y tal. Y en el segundo vídeo lo que haremos será scriptearnos todo este proceso para hacernos un dumpeo entero de la base de datos y recuperarlo todo, ¿vale? Pero claro, para hacer el script primero hay que entender cómo funciona una blind SQL injection, ¿no? Vale, pues nada, vamos a ello. Primero me voy a encender el cigarro. Buenísimo. Y segundo, vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿vale? ¿Os acordáis con la Union Based, ¿vale? Como veis por aquí, bueno, tenemos las 2 opciones del menú, ¿vale? Esta sería una SQL injection normal, como la que vimos en el otro vídeo, y esta ya es la blind. Entonces, si recordáis por aquí, bueno, aquí me está pidiendo un identificador de usuario, entonces yo le pongo 1 y efectivamente existe. Le pongo 2 y efectivamente existe, le pongo 3 y efectivamente existe, ¿vale? Y si le pongo un número muy grande, pues no me sale nada porque no existe, ¿vale? Esto lo que nos permitía a nosotros, si recordáis, con el Union Select 1, 2, creo que son 2 las columnas, pues mostrar por aquí en la pantalla la información de la base de datos, ¿no? Porque las columnas, en este caso las 2 columnas que hay, se están mostrando las 2, entonces yo en el Union Select puedo poner aquí database y que esto me reporte donde estaba antes el 1, pues el nombre de la base de datos que se está utilizando, ¿vale? Esto es como, o sea, lo que hicimos en el otro vídeo. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos por aquí otro tipo diferente de formulario, ¿vale? En el cual, si yo pongo un identificador de un usuario que exista, me dice el usuario existe. Si pongo otro diferente que exista, me dice el usuario existe. Si pongo un número que no exista, me dice el identificador de usuario está missing, o sea que vamos, que no existe en la base de datos. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia principal? Que yo aquí veo información que está en la base de datos, ¿vale? Estos registros están en la base de datos, ¿vale? Pero si yo aquí pongo esto, no me reporta nada en la pantalla. O sea, yo solo veo que este usuario existe, pero no me está devolviendo nada de la base de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo aquí pongo Union Select 1, 2, me va a decir que el usuario existe, porque esto es correcto, tenemos 2 columnas en la base de datos, me va a decir que el usuario existe, pero
no me está mostrando nada de la base de datos en la pantalla, ¿no? Eso quiere decir que si aquí pongo database, pues lo mismo, me dice que, bien, que el usuario existe, esto me lo dice porque la query es correcta, pero no me está mostrando el nombre de la base de datos en la pantalla, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo soy yo ahora capaz de saber información de la base de datos si no me está reportando nada en la pantalla? Vale, pues esto es una blind, ¿vale? Es blind porque vamos a ciegas, no vemos nada en la pantalla. Entonces, para eso, si recordáis, tenemos por aquí, bueno, tenemos el típico comilla or 1 igual a 1, ¿vale? Que si yo aquí le doy lo mismo, o sea, ups, comilla or 1 igual a 1, esto me devuelve que el ID existe porque esta sentencia que hay por detrás es verdad, ¿vale? Si nos vamos por aquí a MySQL, service MySQL start, perdonad, Kali, ahora sí, MySQL, sudo MySQL, use OSCP, creo que era la nuestra, select asterisco from users, creo que era nuestra base de datos. Select user, select usuario, usuarios, mierda, como era nuestra base de datos, select table name, from information schema.tables, where table schema es igual a OSCP usuarios, ¿vale? From usuarios, punto y coma, vale. Perdonad, que no me acordaba de cómo era nuestra base de datos. Vale, nosotros en nuestra base de datos tenemos esto, ¿vale? Voy a volver a utilizar las dos cosas, MySQL y la página web, para que aquí lo podamos ver de forma más clara lo que está pasando y aquí veamos un ejemplo real. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con booleanos, ¿vale? Bueno, espero que estéis familiarizados con todo esto de los booleanos y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí pongo select todo from, bueno, puedo hacer así, from usuarios y replicando la funcionalidad que tiene esto por debajo, básicamente lo que me está diciendo es where username sea igual a lo que pongamos nosotros por aquí, ¿vale? Recordad que esto está en el primer vídeo de iniciación o introducción a SQL Injection. Entonces, si yo aquí pongo admin, pues me va a devolver lo que tenga admin, ¿no? Porque yo le he puesto este filtro. De la misma forma, si nosotros aquí lo que hacemos es poner el or 1 igual a 1, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Incluso voy a quitar este admin para que sea exactamente igual a lo que estamos haciendo nosotros. Me devuelve toda la base de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está haciendo un filtrado de la tabla de usuarios donde el usuario sea vacío o 1 sea igual a 1. Entonces esto siempre es true, ¿vale? Por lo que me devuelve toda la base de datos. Aquí nos está... O sea, la query por debajo nos devuelve toda la base de datos, pero como no se reporta en la pantalla, pues no lo podemos ver. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos nosotros? Pues, si yo aquí, por ejemplo, pongo admin y en lugar de poner un or, pongo un and, ¿vale? Igual que aquí antes, al ser un or, con que se cumplan una de estas dos, se considera true, porque ya sabéis, ¿no? True or false, siempre... O sea, true or false, con que uno sea true, es true, pero en este caso, ya que estoy poniendo una condición true, ¿vale? Porque hay un usuario que es admin y otra que es true porque 1 es igual a 1. Eso quiere decir que esto aquí es true, ¿vale? Este filtro
es true, entonces si yo aquí le meto al enter, me va a devolver solo el admin. ¿Por qué? Porque cuando busca por toda la base de datos, recordad que está haciendo esto. Entonces al primer registro lo que hace es comprueba que admin sea admin y que 1 sea igual a 1. Perfecto, me lo reporta. Después, para el siguiente registro es José. Básicamente está comparando que el usuario sea admin y que 1 sea igual a 1, pero como el segundo es José, esto de aquí ya es false, ¿vale? Entonces false y true es false, ¿vale? Por lo que no me va a reportar este registro, ni este, por este mismo principio. Espero que esté quedando todo un poquito más o menos claro. Vale, entonces, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Vale, podemos hacer lo siguiente. Bueno, de hecho, para que veáis un ejemplo donde no me devuelve nada, si yo aquí pongo test, no me devuelve nada, porque no hay ningún usuario que se llame test, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos sacando de esta conclusión de aquí? Que si yo meto un registro que sea válido, me va a devolver la información del registro, y si meto uno que no exista, pues no me devuelve nada. Entonces, si volvemos aquí, si yo aquí pongo, recordad que si yo aquí pongo 1, aquí me dice el usuario existe, y si pongo tal, me dice el usuario no existe, ¿vale? Ahora, ¿cómo puedo utilizar yo esto a mi favor? Pues, a ver cómo explico esto. Yo aquí puedo poner que el usuario sea 1, ¿vale? Que ya sabemos que existe, cierro y 1 es igual a 1, ¿vale? Esto de aquí me devuelve el usuario existe, ¿vale? Porque existe un usuario con el identificador 1 y 1 es igual a 1, ¿vale? Si yo aquí pongo esto, me va a decir el usuario no existe en la base de datos, ¿vale? Entonces, de momento, esto filtra por ID y es sencillo, ¿vale? Pero si estuviera buscando por nombre de usuario, ¿vale? Si aquí pongo test y text existiera, pues aquí haría lo mismo, ¿vale? Me diría que el usuario existe. Ahora, ¿qué ocurre? Vale. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a jugar con esto de aquí, ¿vale? Porque, vale, esto para entender el funcionamiento no viene perfecto, pero esto a mí no me aporta nada aquí, ¿vale? Porque poner esto y esto es lo mismo, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer yo es jugar con esta parte de aquí. ¿Y cómo, o sea, qué puedo hacer yo? ¿Vale? Hay una cosa, ¿vale? Que esto está pues en todos los lenguajes de programación, que son los substrings, ¿vale? ¿Os acordáis cuando hicimos el tema del like? ¿Vale? Que si yo hago así y en lugar de poner un igual pongo un like y aquí pongo asterisco, o sea, porcentaje S, porcentaje, he dicho porcentaje, punto y coma, ay Dios, perdón, que me olvidé de cerrar esto, ¿vale? Pues me va a devolver todo lo que tenga una S en el nombre, ¿vale? Porque le está concatenando cualquier cosa por delante y cualquier cosa por detrás, ¿vale? Si yo aquí pongo, por ejemplo, una A, ¿vale? Pues me va a devolver admin, zapato y canario, porque José pues no tiene ninguna A, ¿vale? Pues nosotros... vale, ¿os acordáis que nosotros tenemos esto de aquí? Select database, ¿vale? Y me devuelve la base de datos en la que estoy. Vale. Aquí, como recordáis que explicaba antes, con el database paréntesis no funciona porque no veo la respuesta en la base de datos. Pero lo que puedo hacer yo aquí es empezar a jugar con los booleanos, ¿vale? Y para ir un poquito desde el principio, ¿vale? Yo puedo hacer que el usuario sea admin y database sea igual a OSCP, ¿vale? Y efectivamente me lo devuelve, ¿vale? Pero para eso yo tengo que saber que la base de datos es OSCP y yo aquí no tengo ni idea del nombre de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aquí?
O sea, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Tenemos que empezar a jugar con substrings, ¿vale? Eso que... ¿Qué podemos hacer con eso? Vale, pues si en lugar de poner que la base de datos sea igual a OSCP, porque yo el nombre ya lo sé, ¿vale? Lo que puedo hacer es empezar a jugar con substrings y de momento voy a poner esto así, perdón, así. A ver, así. Vale, y lo que quiero es que... ahora voy a explicar un poquito lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Vale. A ver. Céntrate. Vale. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es que en lugar de valorar que el usuario sea admin y que el nombre de la base de datos sea OSCP, lo que estoy haciendo aquí es que me filtre si el nombre del usuario que yo estoy buscando es admin y el substring, el primer carácter, yendo de uno en uno, ¿vale? O sea, aquí lo que le estoy diciendo básicamente es que aquí me coja una letra y aquí le estoy diciendo que me coja el primer carácter del nombre de la base de datos, ¿vale? Yo ya sé que esto es OSCP, yo ya sé que el nombre de base yo ya sé que el nombre de la base de datos es OSCP. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo lanzo esto, a ver, vale, por aquí hay algo que se me ha debido de escapar. A ver. Voy a meter un control L y el substring, perdonadme, ¿vale? A ver. Database es igual a. Si lo meto entre comillas dobles, no creo que esto haga nada. Pero, a ver. Select asterisco from usuarios where user... Perdonadme. Substring. Database. A ver. Un segundito. Ay, perdón. Nada, ya lo he visto. Perdonadme aquí. Vale, ahora, madre mía, perdonadme. Madre mía, me iba a copiar esto a un validador de SQL. Vale, perdóname, ya estoy. Vale, aquí lo que le estoy diciendo básicamente es que me filtren la base de datos por el username admin y el substring del nombre de la base de datos, o sea, que el carácter de la primera posición de la base de datos sea igual a una A. ¿Qué pasa? Que yo ya sé que mi base de datos es OSCP. Entonces, esto de aquí es false, ¿vale? Porque no se cumple. Y esto sí que es true, ¿vale? Pero, como esta es false y esta es true y estamos trabajando con un AND, no me va a reportar nada. De tal forma que si yo me vengo aquí y en lugar de poner una A pongo una O, ya sí que me lo va a devolver, ¿vale? No sé si veis por dónde estoy intentando ir. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí puedo hacer lo mismo, ¿vale? O sea, si yo me copio... Claro, importante también que la primera condición tiene que ser true, ¿vale? O sea que si yo aquí pongo test, no me va a devolver nada porque en la base de datos no tengo ningún registro que sea test. Entonces necesito uno que exista, ¿vale? Yo aquí ya sé que el 1 existe, ¿vale? Y aquí me dice el identificador existe, ¿vale? Entonces, si yo empiezo a escribir esto de aquí hasta aquí, voy a hacer esto un poquito grande para que se vea más claro. Vale. Aquí lo que le estoy diciendo es, pues es exactamente lo que estábamos haciendo antes. Que me coja el identificador 1, que yo ya sé que existe, y que el primer carácter de la base de datos que está corriendo por debajo sea una O, de tal forma que yo de esta forma ya tendré el primer carácter de la base de datos, ¿vale? Si yo
Vamos a empezar por la A. ¿Vale? Si yo le meto aquí, me va a decir, el usuario no existe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto de aquí... Uy. Vale, quiere decir que esto de aquí me ha dado false. Por lo que el primer carácter de la base de datos no es la A. Pruebo con la B. Nada, missing, tampoco. Pruebo con la C. Tampoco. Pruebo con la D. Ah. El nombre me está diciendo que en este caso el nombre existe. Lo que me está queriendo decir entonces es que el primer carácter de la base de datos que está corriendo por debajo es la D. Entonces yo ahora tengo que hacer esto, pero otra vez, ¿vale? Pero en lugar de elegir el primer carácter, elijo el segundo carácter de la base de datos, ¿vale? Yo ya sé que el primer carácter de la base de datos es la D. Pues ahora tengo que hacer lo mismo, pero para el segundo, y vuelta a empezar. Pruebo con la A. Nada, no existe. Pruebo con la B. Nada, no existe. Pruebo con la C. Nada, no existe. ¿Vale? Yo ya sé que el nombre de la base de datos es DVWA. Entonces pongo la V y me dice, el usuario existe. Eso quiere decir que efectivamente el segundo carácter es una V. Entonces ya tengo el segundo carácter de la base de datos. Y así, ¿vale? Y de esta forma... ¿Dónde estás? De esta forma lo que estamos haciendo es ir sacando el nombre de la base de datos, ¿vale? Y una vez tengamos el nombre de la base de datos, pues lo que tenemos que hacer es continuar con el nombre de las columnas, con el nombre de la tabla, con el nombre de la columna y después ya con los resultados, ¿no? Claro, el proceso a partir de aquí ya sí que es el mismo de antes, ¿vale? Y no sé si contar algo más o dejarlo por aquí de momento, la verdad. A ver, podemos intentar hacer lo mismo, pero para obtener el nombre de la tabla, ¿no? Más o menos. Entonces, en lugar de utilizar el substring para la base de datos, pues voy a hacer lo mismo, pero para la tabla. Entonces, esto era tablename, esto ya sí que es, o sea, la forma de sacar este valor sí que es igual que el vídeo del Union Select, ¿vale? Entonces, lo que quiero sacar es el nombre de la tabla from information schema.tables where, madre mía, os juro que es hablar inglés, donde el table esquema sea igual. Voy a poner database a ver si me funciona. Database. Y lo que quiero aquí es pues que el primer carácter de la tabla, o sea, lo que quiero aquí es comprobar que el primer carácter de la tabla sea una A. Entonces pruebo esto. Vale, algo he hecho mal por aquí. A ver, voy a poner en lugar de esto de WWA, así. Y envío, vale. From information schema.tables. A ver. Table name from information schema.tables. Where table schema. Ah, perdón. Claro, me estoy dejando esto. No, no me estoy dejando eso. A ver. Select table name from information schema. A ver si lo paso por el validador.
¿no? Limit 0,1. Vale, aquí. Vale, perdonad. Claro, ahora os cuento lo que está pasando aquí. Claro, aquí lo que está pasando es que pueden haber como... pues muchas tablas, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo que ir de una en una. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es básicamente eso, que me coja la primera. O sea, la posición 0 en este caso es la primera, pues que me coja la primera. O sea, la primera tabla de la base de datos. Entonces, pues la A no funciona porque me dice que está missing. Y pues esto ya sería ir probando con lo mismo, ¿vale? Aquí me dice que está missing. O sea que el primer nombre de la primera tabla no es ni una A. O sea, perdón, que el primer carácter de la primera tabla no es ni una A ni una B. Y si no me equivoco, creo que la tabla se llama o empieza por U. Creo que es de user. Entonces, si yo le meto esto por aquí, vale, ¿ves? En este caso sí. Me dice que el usuario existe, por lo que yo aquí ya entiendo que el primer carácter de... Vale, que el primer carácter de la base... O sea, el primer carácter de la tabla de la base de datos esta empieza por U, ¿vale? Y tendría que ir así y buscar el segundo carácter, y buscar el tercero, y buscar el cuarto. Y, oye, ¿y cómo sé yo cuando he acabado? Pues cuando ningún carácter te devuelve OK, ¿vale? Esa es la forma que tenemos. Entonces, claro, esto, como os podéis imaginar, hacerlo a mano es imposible, ¿vale? Porque te puedes pegar aquí la vida. Entonces, la idea de esto es scripteártelo, ¿vale? Entonces, como con Python o con Bash o como tú quieras, básicamente, pues, de forma muy resumida, es crearte como... o sea, en fin, como una cadena con todos los valores alfanuméricos que tenemos y los símbolos, y embuclar eso, meterlo en un bucle y, en fin, esto ya es tema de programación. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? O sea, en este vídeo de momento lo que tenemos que hacer es entender qué son las blind SQL injection, cómo podemos ir sacando información de la base de datos, y ya en el siguiente vídeo ya lo scriptearemos, ¿vale? Que es que si no se me va a quedar un vídeo muy largo, yo creo. Entonces, sobre todo, que quede claro el tema de por qué esto tengo que poner aquí un nombre válido, ¿vale? Bueno, de hecho lo podemos probar aquí. Vale, si yo aquí pongo un número que no exista, esto siempre va a ser false, por lo que aquí, da igual lo que yo haga, que aquí siempre me va a salir falso. ¿Sabéis? Espero que se haya entendido un poquito, ¿vale? Y a ver... Entonces, eso, entender que yo aquí, para una búsqueda, pues tengo que buscar algo que ya exista, y entonces tengo que empezar a buscar por subcadenas las posiciones de los caracteres de la base de datos, después de la tabla, después de las columnas, y una vez tengo ya todo eso, pues ya puedo empezar a sacar la información, ¿no? Y pues yo creo que ya hasta aquí. Espero que os haya gustado. He tenido un par de problemillas, la verdad, que no sabía por dónde salir. Pero como no me apunto estas cosas para hacer el vídeo y que salga todo bien a la primera, pues bueno, es lo que hay, ¿vale? Así también, yo que sé, se ve que no sale a la primera, ¿vale? Que hay errores, ¿vale? Y sobre todo validador SQL. Si busquéis en Google validador de SQL, encontraréis páginas web, ¿vale? Por si este tipo de cosas que me estaba pasando a mí antes, ¿vale? Esto aquí me estaba dando a mí un error que no lo estaba viendo porque no había cerrado este paréntesis de aquí, ¿vale? Pero si yo me cojo esto y me pongo aquí MySQL y pongo esto por aquí, pues me dirá, ¿vale? Entonces pues... ¿veis? Pues bueno, el caso es que tenía el validador por ahí a mano por si acaso, pero bueno, lo he podido ver antes. Y en fin, eso, ya está. Espero que haya quedado un poquito claro cuál es la intención de los blind SQL. Espero que haya quedado un poquito claro cómo es la forma en la que tenemos nosotros de descubrir información de la base de datos si la página web no nos reporta información de la base de datos. Y sobre todo eso, que aunque la base de datos no nos reporte nada, nosotros seguimos siendo capaces de leer la base de datos, ¿vale? Con estos condicionales de aquí. Después, eso, más adelante nos queda el vídeo de scriptearnos esto, ¿vale?
o sea, de hacer un script que nosotros lo lancemos y me dé absolutamente todo. Y eso será todo de las blind SQL. Después quedarían las time based, ¿vale? Que es muy parecido a las blind SQL, es muy parecido. Y lo mismo, yo creo que lo dividiré en dos. Uno para explicarlo y otro para automatizarlo. Y en fin, poco más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.